Hola, nosotros somos alumnos de la Escuela Normal de Sultepec y el día de hoy vamos a presentar un tutorial sobre los simuladores PET, el cual te puede ayudar y ser muy útil en tus escuelas, especialmente en la materia de física. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador de tu preferencia. En este caso vamos a utilizar Google. Una vez ya abierto, vamos a buscar simuladores PET, P-H-E-T. Esperamos a que cargue y como podemos ver nos van a aparecer muchas opciones, pero nosotros vamos a elegir la primera. Ya que carga, vamos a explorar un poco la página y nos damos cuenta que tenemos las materias de física, química, matemática, biología, que son las que podemos utilizar. En este caso vamos a abrir la de física y nos damos cuenta que hay muchos ejemplos: las ondas sonoras, la difusión. Nosotros vamos a abrir estados de la materia. Exploramos un poco la página y nos damos cuenta que están los temas, los ejemplos de objetivo, del aprendizaje, en este caso del alumno. Existen varias opciones como recursos para el profesor, actividades que vamos a realizar, pero esos ya son de paga. Nosotros nos vamos a ir en la parte de arriba donde está el play para abrir el simulador. Ahí está cargando y vemos que están el estado, cambios de fase y la interacción. Abrimos el primero. Posteriormente entramos a la página, donde aparece un tipo boiler y una cubeta. Hay diferentes categorías. La primera es un termómetro, donde nos indica la temperatura en la que va cambiando el tipo de boiler. Las siguientes son moléculas y átomos. Estas moléculas y átomos nos indican el tipo de elemento o compuesto que se está utilizando para elevar su temperatura, disminuirla. Abajo hay tres tipos: sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de ellos muestra el tipo de interacción de las moléculas dependiendo de su temperatura. Hasta abajo hay una cubeta que al presionarla va aumentando o disminuyendo la temperatura. Como se muestra en la imagen, entre mayor sea la temperatura, el tipo de elemento o compuesto se va a evaporar, lo que generará que cada una de sus partículas o átomos se dispersen por todo el boiler. Y al contrario, mientras disminuye la temperatura, todos se van comprimiendo y se van colocando en un solo compuesto, reduciéndose y generando el estado sólido. Como se acaba de apreciar, con el compuesto del agua a cierta temperatura se llega a congelar y a cierta temperatura se llega a evaporar. Así como se mencionó hace rato que había una etiqueta que era sólido, líquido y gaseoso, al seleccionar cada una menciona el tipo de temperatura a la que puede evaporarse o a la que puede solidificarse. Este tipo de simulador es muy interesante debido a que podemos observar cómo es que interactúan las moléculas de un cierto elemento compuesto antes mencionado. Estas pueden, como se mencionó, esparcirse o quedarse en un lugar de manera quieta. Esto permite ya conocer de una manera visual cómo es su forma de reacción a ciertas temperaturas. Siendo el ejemplo más claro la molécula del neón, ya que con esta reacciona de manera más rápida a las temperaturas ya sea frías o calientes. Además, dentro de este simulador contamos con más opciones para experimentar, aparte de estos de los estados de la agregación de la materia. Contamos con los cambios de fase, en el cual podemos ver cómo es que funcionan las moléculas y los átomos con la presión. Podemos experimentar con el neón, con el argón, oxígeno, el agua o incluso con una atracción ajustable que nosotros queramos. En este caso vamos a experimentar con el oxígeno. Podemos ver que con la bomba introducimos más y más moléculas de oxígeno. Vemos que se van introduciendo dentro del recipiente y arriba, donde nos marca la presión, vemos cómo va aumentando.
Incluso, si esto no es suficiente, podemos agregar presión arrastrando este dedo que se ve, que podemos ver cómo a mayor presión la temperatura se va elevando y la presión se dispara hasta un punto en el que explota. Podemos regresar la tapa para volver a experimentar con esto. Además de jugar con la presión que podemos ejercer con esta mano, podemos ver cómo interactúa el calor y el frío con la estufa que está en la parte de abajo. Podemos ver que a menor temperatura se expanden las moléculas y incrementa la presión. Podemos aumentarla hasta un punto donde el recipiente no pueda más y explote de nuevo. Y por último tenemos la interacción de las moléculas y los átomos. En este caso son de átomos, que es del neón, y podemos ver cómo los podemos ir interactuando con ellos, alejándolos o atrayéndolos. Vemos que en este apartado que dice fuerzas, podemos mostrar la fuerza total que tienen estas moléculas. Al momento de nosotros agarrar uno de estos átomos y separarlos o aumentarlos, vemos cómo las flechitas que tienen en el centro se hacen muy pequeñitas debido a que su fuerza es menor entre más alejadas estén. Entre más las podemos ir acercando, vemos cómo las flechas van aumentando de tamaño hasta un punto donde se dispara la fuerza que generan al estar atraídos y generan esa energía potencial de separación y se dispara si la soltamos. La acercamos y si la soltamos vemos cómo solito se dispara por la energía que genera al momento de juntarlos. Y eso sería todo.